gusto, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Nosotros actualmente estamos cursando la carrera de Ingeniería Petrolera en la Universidad Politécnica de Chiapas. Me presento, mi nombre es Luis Gabriel Rey Sánchez Centeno. Un gusto, mi nombre es Manuel Alexander Gómez Álvarez. Un gusto, mi nombre es Daniel Trejo Morales. En este momento pasaremos a tomar asiento para que mi compañero pueda continuar lo que es su tema. El tema a presentar es la optimización del diseño de pozos y la perforación en reservorios difíciles. Bueno, como dice el tema, la optimización del diseño de pozos básicamente es hacer un plan antes de perforar el pozo para que sea más rápido, rentable y pues que tengamos más ganancias. ¿Y a qué se refiere con reservorios difíciles? Pues un reservorio difícil es aquella yacimiento que puede ser más difícil de perforar, ya sea por alta presión o porque tiene índices de gases corrosivos, como por ejemplo el H2S. Pasaremos al siguiente tema, que es el diseño de pozo en zonas complejas. Para diseñar un buen pozo debemos tener en cuenta que existen altas concentraciones de ácido sulfúrico y dióxido de carbono. Estos gases son altamente corrosivos que pueden dañar a la tubería de revestimiento. ¿Y cómo podemos evitar eso? Pues es necesario utilizar materiales anticorrosivos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las tuberías deben estar hechas de un material como por ejemplo el acero galvanizado. Bueno, los pozos horizontales y multilaterales, pues ¿en qué se basa eso? Pues mejora la eficiencia del drenaje y la productividad que tendríamos a la hora de perforar. Los pozos direccionales, ¿en qué sí nos ayudan? Pues a perforar evitando obstáculos geológicos, como por ejemplo si hay alguna roca dura o algún domo salino, podemos evitar eso y llegar a la formación sin tener que hacer más perforaciones a cierto kilometraje. En este apartado tenemos la ventana operativa en la parte de perforación. Aquí nos podemos ubicar que estamos perforando un pozo de 2.800 metros a 5.200. Básicamente este es nuestro gradiente del lodo de perforación que tenemos que tener, que va desde 1 hasta 2 gramos por centímetros cúbicos. En este apartado nos está mostrando la barra litológica que tenemos dentro de este pozo al perforar. Como podemos darnos cuenta, en la línea magenta tenemos lo que es nuestra presión de ruptura del pozo y en esta parte tenemos la presión de poro. Como bien nos damos cuenta, en esta parte tenemos nuestros gradientes de presión. Básicamente nosotros no podemos pasarnos ni bajar la parte de acá. Si la parte azul lograse bajar en la parte inferior a la presión de poro, esto nos indica que tenemos una patada, un brote, o básicamente podríamos tener que el fluido entre en nuestra parte de la perforación. Y en el caso contrario, si la línea azul subiera en la parte de arriba, tenemos lo que es que el pozo se fracture o que algún fluido salga de la formación. Como bien nos damos cuenta, por estas partes escalonadas nos está diciendo la parte que tenemos que ir cambiando luego de perforación mediante vayamos perforando. En nuestra parte de acá, gracias a nuestra ventana operativa que nos está arrojando, podemos darnos cuenta de a qué distancias y qué tipos de tuberías de revestimiento podemos ocupar. Como por ejemplo, estamos ocupando una tubería de producción de 9/7 octavos a los 5.180 metros. Estamos ocupando una tubería intermedia de 14 pulgadas a 4.510 metros, una tubería intermedia de nuevo de 18 pulgadas a 4.040 metros, una tubería superficial de 22 pulgadas a 3.800 metros y la tubería conductora que está a 3.147 metros y es de 36 pulgadas. A mí me tocó exponer el tema de métodos de perforación avanzada. Uno de los métodos de perforación es la perforación direccional. Con esta nos permite acceder a muchos yacimientos inaccesibles para nosotros, con lo que una perforación vertical, horizontal no podríamos guiarnos. Básicamente la perforación direccional nos permite entrar en lugares muy inaccesibles. Por ejemplo, acá tenemos diferentes pozos. Con un solo pozo podemos acceder a la parte que está acá. De igual manera, en este pozo nos damos cuenta que es un pozo tipo terrestre y podemos acceder acá y acá. Básicamente podríamos con esta misma plataforma acceder a todos los pozos que tenemos en este sistema. Básicamente ahí nos estamos dando cuenta que tenemos un muchísimo ahorro y coste de dinero. Pero el principal problema en el coste de dinero que es al principio. Al principio tenemos demasiada demanda de dinero. Otro problema que podríamos tener
es que necesitamos personal altamente capacitado y equipo realmente muy específico. Por ejemplo, toda la salta de perforación tendríamos que hacerlo muy específico al entorno y a todo lo que tenemos. Otro de los métodos es la perforación en formaciones profundas. De estos, básicamente, una de las ventajas que tenemos es que podemos tener una mejor extracción del hidrocarburo, inclusive muchísimo más alta. Esto se debe por las altas presiones y temperaturas, pero por las mismas podremos tener muchos problemas al momento de perforar. Por ejemplo, en este caso de los pozos profundos, podemos tener más patadas, muchísimos más reventones. Inclusive hay veces que no se podrían controlar, por lo mismamente que tenemos muchas altas presiones. Otra de las cosas para prevenir esto es el uso de sensores. Podemos seguir con la perforación en formaciones de baja permeabilidad. En esta parte tenemos muchísimos problemas y un poco más de desventajas, pero si logramos hacer funcionar el yacimiento estaríamos produciendo y teniendo una vida muy útil del mismo. Por lo mismo que tenemos muy baja permeabilidad, tendremos que hacer un fracturamiento hidráulico, pero esto en algunos casos nos conlleva en tener muchos movimientos de sismicidad en la región. Entonces esto pues básicamente, si tenemos una población, pues básicamente estaríamos dañando lo que es la integridad de las personas. Ahora les explicaré el nivel de complejidad que tenemos para cada una de ellas. Básicamente nos estamos agregando la tabla del 0 al 5. El 5 es la máxima complejidad. En este caso, la primera sería la perforación en formaciones profundas. Básicamente, esta está porque tenemos altas temperaturas y altas presiones, y esto juega un papel muy importante para la dificultad de esta. La perforación direccional es la siguiente, ya que como de igual manera, si nos equivocamos un poco, podríamos chocar o mandar nuestro equipo de perforación en partes que no deseamos. La siguiente, que es la perforación en formaciones fracturadas, ya que como les había mencionado, en esta tenemos que tener un mayor cuidado, ya que lo más propenso que podamos sufrir es un derrumbe o alguna patada que tengamos dentro del mismo yacimiento. La que seguiría sería la perforación en formaciones de baja permeabilidad. En este caso sería la más fácil, por así decirlo. ¿Por qué? Porque básicamente tendríamos que hacer simplemente un pozo, ya sea vertical o horizontal, como básicamente nos está pidiendo la estructura de nuestro yacimiento. Ahora les explicaré el tipo de perforaciones que tenemos más usadas mundialmente. Primero tenemos la perforación direccional, que esta nos está diciendo que tenemos un 85% de uso en cada perforación. La que le sigue es la perforación de formaciones profundas, que tenemos un 70%. La perforación en formaciones de baja permeabilidad tenemos un 60%. Y por último, pero no menos importante, estaría la perforación en formaciones fracturadas, que simplemente tenemos un 50%. Y continuando con este tema en el tipo de control de presión y seguridad de perforación, tenemos lo que es mantenimiento de presión. Prácticamente esto se le da una mejora al lodo de perforación para evitar influjos no controlados. O sea, por ejemplo, si nuestro lodo llega a ser muy liviano, ya sea el petróleo o el gas, entran al pozo de una forma muy descontrolada, y lo que prácticamente se tiene que hacer es incrementar la densidad del lodo para así poder evitarlo. También tenemos los sistemas de prevención de reventores BOP. Prácticamente estas válvulas de BOP lo que hacen es sellar el pozo en ocasiones cuando hay sobrepresiones. Por ejemplo, cuando ya sea el petróleo o si tenemos un brote con una presión muy alta, lo que prácticamente hacen estas válvulas es cerrar la tubería para poder evitar otros daños más graves. Como consiguiente tenemos el monitoreo en tiempo real. Prácticamente estos son sensores que miden ya sea la presión, la temperatura, prácticamente esto es para evitar reventones. Bueno, o sea, ahora sí que, por ejemplo, si un sensor llega a detectar alguna incrementación de ya sea presión, temperatura, prácticamente se tienen que tomar medidas inmediatas para evitar prácticamente lo que son los reventones. Siguiendo con las siguientes diapositivas, que es la evaluación de riesgos en perforación, tenemos que prácticamente primero identificar de los peligros que se pueden presentar ante estas operaciones, como por ejemplo fallas mecánicas, fallas de presión, pérdida de circulación, incluso incendios en las plataformas o derrames de petróleo. Por ejemplo, en este caso puede, no sé, en una perforación puede que tengamos un fallo en las bombas, y esto lo que ocasiona prácticamente una pérdida de circulación, lo que nos va a afectar en la perforación. También tenemos que analizar el riesgo. Por ejemplo, tenemos que ahora sí que apartar los posibles riesgos más críticos para así tener un plan, una estrategia, ¿no?, como de reacción inmediata. Y a continuación tenemos una gráfica que representa los posibles riesgos.
Por ejemplo, tenemos la primera que es fatiga laboral, que es prácticamente que los trabajadores sí se llegan a exhaustar por el tiempo que están trabajando, que es prácticamente casi todo el día. También tenemos los golpes de presión, reventones de pozos, las fallas en equipos, los H2S sulfídricos, que pues, son los gases corrosivos, las caídas de objetos, las caídas de objetos en el pozo, ya sea pedazos de tubería, etc. Los derrumbes y atrapamientos, o sea, los derrumbes quiere decir las paredes del pozo que se llegan a derrumbar. Los incendios y explosiones, que son ahora sí que más comúnmente en las plataformas. También la falla de circulación en el lodo, que esto es prácticamente porque las bombas pueden llegar a fallar. Ruido y vibraciones también. Otro punto muy importante para remarcar son los fluidos de perforación inteligentes, ya que con estos fluidos son muy superiores a los que tenemos o que son más convencionales para perforar. Básicamente los fluidos de perforación inteligentes están adaptados para climas muchísimo más agresivos. Entonces estos fluidos se adaptan demasiado a todos los tipos de temperaturas que podamos tener. Otro punto que tenemos, que es el último, es la perforación con energía limpia. Básicamente estaríamos utilizando un tipo de energía renovable, como por ejemplo podríamos ocupar la parte de la energía solar, poder utilizar plantas solares para poder mover toda la maquinaria que tenemos. Ahora pasaremos con lo que es el análisis de casos reales en la industria de la perforación de los pozos petroleros. Como primer caso real tenemos lo que es Pemex y Cantarell, que en este caso fue la simulación de Black Oil, y esto ayudó a definir la inyección de nitrógeno, mejorando la presión del yacimiento y permitiendo un diseño eficiente de los inyectores. Como nosotros ya conocemos el caso de Cantarell, es que básicamente este pozo tenía mucha pérdida de presión, básicamente era por el tiempo que se sobreexplotó o tuvo de producción. Entonces lo que los ingenieros y demás personas planearon fue hacer una inyección de lo que era el nitrógeno. Lo que básicamente el nitrógeno lo extraían del mismo oxígeno que tenemos en nuestro entorno y de una planta de nitrógeno que había en ese momento. Otro caso real por remarcar es lo de Shell en la cuenca pérmica. Ahí nos dice que aplicó modelos composicionales para la optimización de perforaciones en Shale Oil, evitando las zonas de baja permeabilidad. Esta parte nos está dando a referir las técnicas de perforación direccional. Básicamente nos está diciendo que evitó las zonas de baja permeabilidad. Los beneficios que tuvimos de estos casos fue permitir y determinar la mejor ubicación de la trayectoria de los pozos. También fue evitar perforaciones innecesarias. Como bien dijimos, la perforación direccional es una de las más importantes, ya que no tenemos que abrir tantos pozos como son en otras operaciones. Básicamente esto nos disminuye muchísimo el costo que podríamos tener en toda la perforación. Por ejemplo, lo de 5 pozos que pudimos haber perforado lo disminuimos notablemente, simplemente hacer una perforación direccional. Como segundo caso real tenemos el de ExxonMobil y Sakhalin, que estos implementaron simulaciones de CFD para mejorar la perforación de pozos extendidos en ambientes offshore. ¿Qué significa CFD? Es dinámica de fluidos computacionales. Prácticamente estas simulaciones CFD nos ayudan a analizar y optimizar el comportamiento de los fluidos dentro del pozo y de la circulación, aunque también podemos decir que nos ayudan a analizar fenómenos como por ejemplo, el transporte de recortes, la pérdida de presión y fricción, la optimización del caudal y la radiología del fluido, la dirección del fluido y las paredes del pozo, entre otros fenómenos que podemos encontrar. Tiene modelos de estabilidad geomecánica, también predicen colapsos de formaciones instables y optimizan refuerzos estructurales del pozo. Otro de los casos también es de ExxonMobil con Permian Basin, que utilizó el FM, que es FM, pues es el modelo de elementos finitos. ¿Y esto qué hace? Pues que simule la propagación de fracturas de la formación, garantizando su efectividad. Pues es lo ¿por qué fue que utilizó ExxonMobil con Permian Basin el FM? Pues para diseñar pozos capaces de mejorar la productividad en la formación de baja permeabilidad mediante fracturamientos hidráulico optimizado. Con esto finalizamos nuestro proyecto. Espero les haya sido de su agrado.